Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Borges Entertainment. Yo soy Borges y esto es HPO, Hablar por Opinar. En este cuarto podcast os quiero hablar de algo diferente. Habíamos hablado hasta ahora de videojuegos y, bueno, no me ha sido demasiado difícil encontrar el tema a traer, ya que es el tema que está de moda, el tema que nos ocupa a todos y no era muy difícil de elegir, así que, bueno, vamos a hablar del coronavirus, este COVID-19, que está arrasando con nuestra sociedad y que seguramente pues cambie nuestra forma de ver el mundo y el mundo que nos rodea cambiará también de aquí a unos meses. Quizás esta incertidumbre, este propio miedo a lo que va a venir en un futuro sea un poco la base de esta conversación, ya que creo que es de las primeras veces, no en la historia, o por lo menos en la historia reciente, que la humanidad comparte un miedo tan global, ¿verdad? Desde el más pobre hasta el más rico, con sus diferencias, evidentemente, pero desde el empresario hasta el trabajador, desde el que está a pie del cañón hasta el que está excluido totalmente, pues tiene este miedo y esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar en unos meses con este tema, ya que pues todas las cifras y todos los datos son alarmantes. Y yo vengo pues a hablaros un poco de todo esto, ya que como seguro, igual que muchos de ustedes, pues se habrá informado acerca de esto desde que empezó en China. Y pues quería traeros pues diferentes puntos de vista, o un punto de vista más, que es el mío, y opinaros acerca de esto. No sé muy bien ni por dónde empezar, ya que sé que quiero deciros bastantes cosas, sé que tengo ganas de expresarme y de contaros bastantes cosas acerca de este coronavirus, pero no tengo nada preparado y ni siquiera sé por dónde empezar. Así que bueno, me gustaría contaros primero que este podcast no lo quiero enfocar a la enfermedad como tal, porque bueno, sobre el virus sabemos cosas y existen los datos, y tampoco soy yo un experto para contaros aquí nada nuevo, pero sí podemos repasar un poco, ¿no? Pues de qué se trata este coronavirus. Bueno, sabemos ya que es un virus que tiene una mortalidad que cada vez parece ser más alta de la que se pensaba, pero que su principal problema es su fácil contagio, ¿verdad? Este virus pues se contagia de forma muy rápida y muy fácil, y además durante mucho tiempo el portador es capaz de transmitir esta enfermedad incluso sin haber tenido síntomas durante un largo periodo de tiempo, cosa que entorpece, ¿no?, aún más frenar esta pandemia, que ya pues es a nivel mundial. Bueno, también sabemos cómo se comporta el virus, sabemos que ataca a las personas más mayores o con problemas previos. También se están dando casos de personas jóvenes sin patologías previas que están muriendo por este coronavirus, así que bueno, tampoco, como digo, no podemos hablar, pero sobre el virus en sí, incluso hemos visto en diferentes televisiones del mundo, en diferentes idiomas, a expertos hablar de este tema y contradecirse y discrepar, como digo, hablando de que esto ha ocurrido en todas las televisiones del mundo y en todos los idiomas, y de gente experta pues discrepando, ¿no?, acerca de este coronavirus. Así que tampoco sabemos a ciencia cierta qué es, cómo va a solucionarse este problema a nivel mundial y cómo afectará al resto del mundo. Pero creo que, como digo, esta incertidumbre y este miedo que de forma casi poética, ¿no?, vemos que nos afecta a todos y a cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. Y vemos algo inusual, ¿no?, ya que el miedo no suele ser algo justo. El miedo es algo que tienen algunas personas y normalmente suele ser incluso hacia otras personas, ¿no? El ser humano de por sí ya, bueno, pues tenemos nuestros miedos pues al fracaso, a la muerte, y bueno, podemos tener nuestros miedos comunes. Pero creo que el miedo, pues, como digo, no suele ser justo. Y en este caso, pues, como digo, de una forma casi poética, una justicia divina, parece ser que esta incertidumbre y este miedo a lo que pueda pasar, pues está desde el más pobre hasta el más rico, desde el que está debajo hasta el que está arriba, desde el que está delante hasta el que está detrás. Todo el mundo, en este momento, a 20 de marzo de 2020, también una fecha bastante redonda, ¿verdad?, para cualquier profecía, cualquier cosa que quieras vaticinar, pues 20 de marzo de 2020, ¿verdad?, es una buena fecha. Y bueno, pues es la elegida para traeros este tema, que como digo, pues veremos a ver, ¿no?, cómo avanza. Las cifras pues son alarmantes, ya que
Este virus se contagia, como digo, de forma muy fácil y, bueno, pues como digo, el crecimiento de este virus es exponencial, ya que se estima que cada persona contagiada puede contagiar a 2 más o incluso a 2,5, creo que es el dato. Por lo tanto, pues evidentemente, y como el mundo se mueve y como las ciudades fluyen y como la gente, pues evidentemente esto se ha convertido en un hervidero para este virus. Y digo esto hablando del planeta Tierra, porque como digo, prácticamente pocos rincones del mundo se están librando de este coronavirus. Y sobre el tema de nuestro país, pues bueno, evidentemente en nuestro país se están tomando una serie de medidas que no me parecen mal en un principio, ya que, bueno, pues en temas de economía, pues parece ser que se va a congelar la economía, ¿no? Dándole la oportunidad a las empresas de crear estos ERTEs y hacer que los empleados puedan cobrar el paro y las empresas ahorrarse, ¿no?, estas nóminas, además de ahorrarse esta cuota de autónomos, según han anunciado, poder pedir esta ayuda, este paro también para autónomos, también la congelación, ¿no?, de las hipotecas, en fin, bueno, una serie de medidas muy drásticas y muy radicales, así como también la cuarentena la que estamos viviendo, ¿no?, en este nuestro país España, pero también en diferentes países del mundo. Y también, pues precisamente, como veis, cada vez que hablo de España siempre acabo diciendo y como en el resto del mundo, porque esto es un tema que nos engloba a todos y cuando hablamos de que en el gobierno las cosas se han hecho mal y tarde, porque es cierto, las cosas se han hecho mal y se han hecho tarde, pero creo que esto responde a una mala gestión del gobierno, pero también creo que responde a una mala gestión de cargos superiores, ya que recordad que vivimos en un país europeo que pertenece a la Comunidad Europea y que si fuese por la Comunidad Europea todavía a día de hoy estaríamos pensando si poner a la ciudad en cuarentena o no. Cierto es que también suelo decirlo y recordárselo a la gente con la que hablo, que los chinos, que fueron un poco, es el ejemplo a seguir, ¿no?, ya que parece ser que son los únicos o de los pocos países que parece ser que tienen controlada esta epidemia, que decir que tienen controlada la epidemia no se trata ni más ni menos de que sus gráficas, en lugar de ir exponencialmente hacia abajo, pues exponencialmente hacia arriba, pues van hacia abajo, ¿no? Cada día se detectan menos casos, por lo tanto, pues se entiende que el virus está totalmente controlado. Aquí en España, como vemos, y en el resto de países europeos, de nuevo, vemos como la cifra crece exponencialmente día tras día y, según algunos cálculos y algunos estudios, se estima que los picos más altos se podrán encontrar de aquí a 1 mes y medio o 2 meses y a partir de ahí ya empezará a reducir el número de contagios al día, por lo tanto empezaremos en una fase de recuperación. Bueno, esto parece ser alentador, ya que tenemos alguna esperanza, ¿no?, de que esto no acabe peor de lo que ya está, pero sí es cierto que a nivel económico, a nivel sociopolítico, a nivel geopolítico incluso, pues puede que esto cambie el mundo para siempre tal y como lo conocemos, cosa que también hace que este miedo que tenemos se incremente en nosotros. Están ocurriendo muchas cosas a nivel mundial y, como digo, quedarse en España a la hora de valorar esto creo que es quedarse corto. Podemos echarle las culpas a nuestros políticos, ya que también son responsables de diferentes sectores y víctimas no directas que ha habido de esta tardanza a la hora de tomar medidas, y también al poco presupuesto que se ha destinado a esto desde el primer momento y la falta de medios en general para nuestro personal sanitario que trabaja en nuestros hospitales. Pues ha habido una mala gestión y tardía, como he dicho ya varias veces, pues es fácil de poner el punto de mira en el gobierno y decir que las cosas se han hecho mal y tarde, porque objetivamente han sido así con lo que respecta a la contención de la epidemia. Ahora bien, ¿cuántos factores creéis que pueden afectar a la hora de tomar decisiones? Recordad que incluso, como he dicho antes, diferentes expertos en el tema, estudiosos de la materia, médicos y doctores de todo el mundo, se han contradicho y no han sabido tomar medidas y decir claramente cuáles son los caminos o las medidas a tomar. Recordad que China, aparte de estar repartiendo ahora mismo por el mundo diferentes, ya sabéis, ¿no?, mascarillas, trajes, guantes, etcétera, está repartiendo sus propios doctores, sus propios médicos expertos en coronavirus, los está repartiendo por Europa para ayudar a nuestra comunidad a frenar la epidemia, al igual que lo han hecho ellos.
Claro, aquí hay una diferencia. Tener en cuenta también, y además lo decimos, ¿no? Lo solemos decir, que los chinos, pues para esto son, bueno, pues excelentes, ¿no? Son una civilización, digamos, mucho más avanzada que la nuestra, son unas personas mucho más civilizadas, son, en este aspecto, pues sabemos que ponen el bien común, ¿no? Por encima del bien individual, y son personas, pues, mucho más, como digo, pues estrictas y ordenadas en su sociedad. También creo que esto no se debe solo a que los chinos sean mejores personas que nosotros, sino que creo que también se debe a que el gobierno chino, a la hora de recortar libertades y derechos a sus ciudadanos, pues lo tiene mucho más fácil, ¿no? Lo tiene mucho más fácil que cualquier país europeo. A día de hoy, como digo, pleno día 20 de marzo de 2020, en plena cuarentena de este coronavirus, estamos viendo como hay gente que aún no se ha enterado de qué es lo que hay que hacer y de cuáles son las consecuencias de no acatar las órdenes del gobierno. A día de hoy, cuando ya está en boca de todos y todo el mundo, quien más, quien menos, está informado y sabe de qué va la historia. Imaginaos hace un mes y medio, 2 meses, cuando se empezó a hablar de esto en las televisiones, de que en China había un virus, ¿qué tal? Poner en estado de alerta un país como España, como digo, un país europeo, donde los ciudadanos europeos gozamos de unos derechos y libertades que los chinos pues no están acostumbrados. A la hora de recortar esos derechos y libertades, pues como digo, una sociedad es más difícil que otra. Y a los ciudadanos europeos pues hubiese sido imposible hacer esto de una forma más adelantada, ya que la propia sociedad creo que no lo hubiese aceptado. Con todo y con eso podéis decir, bueno, pues oye, lo hubiesen hecho, si es lo que habría que hacer, pues que lo hubieran hecho y la sociedad, oye, pues que se aguante, ellos son los responsables, pues ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Sí, pero pues sí, efectivamente es así. Pero fijaos también, como vengo diciendo antes, que incluso grandes expertos de la materia pues se han contradicho y no han visto venir el gran avance y el gran crecimiento exponencial que está teniendo este virus, como digo, no solo en España, sino en el resto del mundo. Si nos vamos a un poco, si levantamos un poco la cabeza y miramos a nuestro alrededor, vemos la gestión de Francia, la gestión del Reino Unido, la gestión de Alemania, y vemos que todos los están haciendo quizás peor que nosotros y de una forma más injusta para todos. Sinceramente, como digo, es fácil criticar al gobierno siendo objetivos incluso, ya que, como digo, las cosas se han hecho mal y tarde con respecto a la contención del virus, pero creo que hay muchas cosas detrás, protocolos europeos que es difícil romper. No es lo mismo cerrar una universidad en China que es cerrar una universidad en Madrid. Los protocolos para poder llevar eso a cabo son diferentes. En un país totalitario, pues estas cosas son mucho más sencillas. Mi pregunta es, ¿a qué precio? Al final, ¿a qué precio los chinos son así? ¿A qué precio los chinos son más civilizados y son más ordenados y son más fácil, ¿no?, de contener ante una situación así? El precio que pagan los chinos para ser así creo que es precisamente el de vivir en un régimen totalitario, ¿no?, que se les hace mucho más fácil recortar los derechos y libertades a estas personas. Como digo, es un tema complejo en el que tampoco tengo una opinión cerrada, pero creo que criticar al gobierno español y quedarse ahí es quedarse bastante corto de miras, sinceramente. Porque teniendo más o menos razón, creo que mirando un poco alrededor te das cuenta de que esto es algo que no ha podido gestionar el gobierno. Lo ha podido gestionar mejor, por supuesto, todo se puede hacer mejor. Pero creo que también se podía haber hecho mucho peor. Entonces, si vemos otros países, creo que nos damos cuenta de que se han tomado decisiones mucho peores, como por ejemplo las que se han tomado en Reino Unido, o sea, absurdas, ¿no? O las que hemos visto en Italia conforme a lo que es la contención del virus, sabiendo que eran uno de los principales focos que había en Europa. Incluso España, ¿no? Pues evidentemente creo que somos el quinto, el sexto país con más casos de muertes por este coronavirus, así que por supuesto que se podían haber hecho las cosas mejor. Pero luego te das cuenta de que en Uganda, por ejemplo, en este país africano, pues el gobierno está repartiendo lavabos portátiles porque la gente no tiene agua en sus casas y para que se puedan lavar las manos y frenar este coronavirus se han tomado estas medidas desde el gobierno de repartir lavabos portátiles por las calles de Uganda. Claro, cuando ves esto, pues te das cuenta de que aquí en España, pues oye, podemos creo que estar medianamente contentos y satisfechos con lo que nos ha tocado
en esta lotería que ha sido el coronavirus y que a cada país le ha tocado un número. Y creo que el número que ha tocado en nuestro país creo que no es precisamente el peor, ¿eh? Creo que el número que nos ha tocado es un número que tenemos una sanidad que va a trabajar a destajo para poder cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos con este virus. Tenemos un gobierno que, como he dicho antes, mal y tarde, pero está haciendo, creo que, cosas que son, digamos, recordad que son la primera vez que se están haciendo estas cosas en un país, ¿no? Entonces, tampoco sabemos qué hubiese pasado si en lugar de estar gobernando PSOE y Podemos hubiese estado gobernando PP, Vox y Ciudadanos. No sabríamos lo que hubiese pasado, no sabíamos si las cosas seguro que se hubiesen hecho diferentes. Ahora, mejor o peor, pues no lo sabemos. Entonces, creo que, como digo, poner la lupa encima de los que han tenido que tomar decisiones en unos momentos tan drásticos y tan complicados para todo el mundo, creo que es de ser también injusto. Entonces, sin afán tampoco de querer defender las políticas que está haciendo el gobierno, ya que tampoco tengo tanto conocimiento como para saber si realmente hay opciones mucho más viables que las que se están tomando para congelar, ¿no?, la economía de este país y hacer que cuando esto pase se vuelva a retomar de una forma, bueno, medio normal, ¿no?, todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Pues creo que son medidas que, bueno, no las veo mal del todo, sinceramente. Entonces, si miramos otros países, creo que podemos darnos cuenta de que realmente no estamos tan mal, no hemos acabado tan mal parados y que es algo que nos ha tocado a todos los ciudadanos de este planeta. Podemos incluso, antes de criticar la acción del gobierno, creo que podríamos criticar pues los propios chinos, que por muy bien que hayan contenido el virus, por mucho que estén ayudando a la gente, todo indica que el virus se hizo en China, se creó en China y se ha expandido en China. Entonces, pues podemos echar las culpas a ellos. O podemos echar las culpas a países que podrían estar echándonos una mano y no lo están haciendo. Podríamos echarle las culpas a un sistema central europeo que debería de haber tomado medidas desde el primer momento en el que vieron cómo China estaba trabajando en eso para frenar esta pandemia. Podríamos echarle la culpa a la OMS, que hasta hace relativamente un par de semanas o 3 no declaró esto como pandemia, cuando podría haberlo declarado hace más de 2 meses. O quizá no, porque hasta que no se han cumplido unos requisitos no se ha podido determinar que esto es una pandemia. Por lo tanto, como vengo diciendo, todos estos protocolos creo que son los causantes de que al final todas estas políticas se estén llevando a rebufo. Que al final, pues las víctimas, como siempre, somos los ciudadanos de a pie que sufrimos estas consecuencias y que vemos como a nuestros enfermeros, a nuestros médicos les faltan material para poder ejercer su trabajo, faltan sitio, faltan agilidad en los procesos. Pero, bueno, como digo, creo que las medidas que se están tomando, que he nombrado antes unas cuantas, pero podría seguir nombrando ya que se han estado haciendo bastante, pues creo que son medidas bastante lógicas, bastante acertadas y que veremos a ver qué es lo que ocurre, pero si se llevan a cabo tanto las que han anunciado como las que parece ser que van a anunciar, o mejor dicho, las que han aprobado ya, o las que parece ser que van a aprobar, creo que podemos pensar en que vamos a vivir en un país que va a lograr recuperarse de este coronavirus de una forma bastante mejor que la media si nos comparamos con otros países. Como digo, podríamos haberlo hecho mejor, podrían ellos, los políticos, haberlo hecho mejor, por supuesto, pero vemos como también existen multitud de contagiados dentro de la política, es decir, gente que ha tenido que tomar decisiones en este tema y que está contagiada, al igual que vemos médicos que han fallecido por este tema, y enfermeros y personal sanitario que se ha infectado con este coronavirus por estar, digamos, en el sitio tomando decisiones y trabajando. Pues creo que nuestros políticos también son personas que han estado expuestas a este virus, igual que nosotros, que han estado trabajando para sacar adelante este país y que siguen trabajando, sean del partido que sea. Creo que su trabajo, al igual que que los cajeros de los supermercados, o sea, las personas, cajeros y reponedores y trabajadores del supermercado, enfermeros y personal sanitario, médicos, etcétera, personas que trabajan en las gasolineras, transportistas,
Estas personas que son, porque mientras desde casa, desde el sillón de nuestra casa y desde nuestro ordenador, pues es muy fácil, ¿verdad?, criticar la gestión de cualquier persona que esté haciendo algo. Pero cuando te vas ahí al punto, se puede decir, oye, pues a los bomberos le puedes decir que podían haber extinguido el fuego antes, que en vez de tardar 10 minutos hubieseis tardado 5 y hubieseis salvado a mi familia, que ha muerto quemada porque habéis llegado 5 minutos tarde. Sí, pero esa gente son los que han ido allí, se han puesto el traje, han cogido las mangueras y han apagado el fuego. ¿Podrían haberlo hecho antes? Pues sí. ¿Podrían haberlo hecho mejor? Sí. Pero oye, al final están haciendo su trabajo y son gente que está exponiendo su vida ahí para salvar la tuya. Y no siempre sale todo bien. Y en este caso hablamos de una pandemia mundial que ha afectado a todos los seres humanos prácticamente de este planeta, de una forma u de otra. Ya no solamente con el propio virus, sino, como digo, todos los familiares, ¿no?, de personas infectadas y futuros infectados que habrá. Y en fin, bueno, veremos a ver, ¿no? Como digo, parece ser que este crecimiento exponencial aún va a durar varias semanas, incluso algún que otro mes, parece ser, y todo esto depende de lo estricto que seamos los ciudadanos a la hora de tomar medidas de prevención para evitar que este virus se siga contagiando. Como he dicho ya, pues parece ser que cada persona, no sé si lo he dicho ya, pero bueno, parece ser que cada persona contagiada contagia de media a más de otras 2 personas más. Así que bueno, pues cuanto menos salgamos, cuanto menos contacto físico tengamos con la gente, cuanto más nos cuidemos, cuanto más higiénicos seamos, cuanto más medidas de seguridad tomemos con nosotros y con nuestros familiares, más fácil será salir de este coronavirus y más rápido se hará todos los trámites. Por decir algo, al final positivo, creo que bueno, la sociedad va a cambiar muchísimo. Creo que antes del coronavirus, por poneros un ejemplo tonto, veíamos a los chinos andando por sus ciudades con las mascarillas. Y no sería yo el único ni el primero que muchas veces decía, mira los locos estos que van con mascarillas a la calle, salen a la calle y van con mascarillas los tíos estos, están colgados, ¿no? Se creen que por respirar el humo del coche se van a morir. Ahora, ¿verdad? Después de esto, cuando veamos ya no solamente una persona oriental, sino cualquier persona con una mascarilla, ya no nos parecerá tan raro, ¿verdad? Nos parecerá algo como una medida más de protección, como el que lleva un chubasquero, como el que lleva unas botas de agua, como el que lleva un paraguas, como el que lleva unos pañuelos, como el que lleva, en fin, pues cosas, pues la gente llevará su mascarilla, como el que lleva un reloj, ¿verdad? Para mirar la hora, que por cierto cada vez se ven menos porque tenemos el teléfono móvil y cada vez los relojes pues sirven para menos. Pero bueno, pues las mascarillas pues pueden ser un atuendo que es propio de nuestra época y esto es lo que la vida nos enseña y esto es lo que parece ser que el camino que va a tomar nuestra sociedad. Como digo, veremos esto y no nos resultará tan raro y seguramente habrá diferentes formas de trabajar que cambiarán. Mucha gente está haciendo sus trabajos desde casa, ¿no? Esto... Habrá empresas que digan, bueno, ¿y para qué vamos a alquilar un local, no? Si todo lo que estamos haciendo nuestros empleados son capaces de hacerlo desde su casa, pues a lo mejor esto cambiará también el paradigma empresarial. Podemos también fijarnos en la economía y en cómo vemos que los mercados se están moviendo muchísimo. De hecho, podríamos entrar a hablar de que antes del coronavirus, todo lo que hablábamos y todo lo que veíamos en los medios de comunicación era esta guerra, ¿verdad?, de mercados entre Estados Unidos y China. Justo después de esto viene este coronavirus que parece ser, bueno, esto ya es oficial, el ministro de Sanidad chino ha dicho que tienen bastantes indicios y bastantes evidencias de que el virus no fuera creado en China, sino que fuese traído desde Estados Unidos con una mala intención detrás. Esto lo ha dicho el ministro de Sanidad chino, o sea, imaginaros ya esto sí que puede desembocar, ¿no?, diferentes consecuencias a nivel mundial. Y como decía también, podemos encontrarnos una diferencia, diferentes movimientos geopolíticos incluso, de mercados también y de, ¿por qué no? Incluso podríamos abarcar temas territoriales. Veremos a ver cómo evoluciona esto, si la comunidad europea sigue existiendo una vez se acabe esto, ya que entiendo que todos los países que todavía, si fuese por ellos, estaríamos esperando a que una respuesta de nuestro gobierno central, ¿no?, que para eso somos una comunidad europea, nos diese órdenes y nos diese recursos para poder combatir este virus, aún estaríamos esperando una decisión o algo que nos indicase qué camino tomar si fuese por la Unión Europea. Quizás después de esto la Unión Europea pierda fuerza y se desmorone. Quizás junto con la salida de la Unión de Gran Bretaña, que hemos visto que hasta hace poco no han tomado medidas también, querían combatir el virus simplemente con el paso del tiempo, ¿no? Y ya está, pues al final
se han tenido que, bueno, retrotraer y empezar a tomar medidas porque si no se les iba a descontrolar el tema. Fijaos, ¿no? Qué imprudencia, ¿no? Decir un primer ministro, decir que su país se va a enfrentar al virus pues con pañuelos y con lo que venga, o sea, y ya estaría. Bueno, pues han tenido que recular, ¿no? O sea, una actitud mucho más irresponsable, ¿no? Que la que hemos visto en nuestro gobierno, que, como digo, dentro de los tiempos que han tenido que darse, pues creo que se están tomando medidas medianamente razonables. Como digo, independientemente del partido, creo que no tenemos que ensañarnos porque igual que los sanitarios, igual que las personas que trabajan en alimentación, transportistas, todos esos son las personas que están manteniendo en pie la estructura social y el tejido social de este país. Creo que los políticos, como digo, de un partido o de otro, también forman parte de esta película y también son personas que están expuestas al virus, que están trabajando para poder frenar y tomar medidas para que el impacto que tenga esto en nuestra economía sea lo más suave posible, pero teniendo en cuenta, insisto, que esto es algo que va a afectar a todos los niveles, a todos los países del mundo, pues tenemos que tener un poco de paciencia y también de saber entender y saber posicionarnos y saber que del 1 al 10 creo que nos ha tocado a mitad de tabla tirando hacia arriba, ya que, como digo, hay muchos países del mundo que no tienen, primero, seguridad social, segundo, no tienen una sanidad ni unos profesionales tan cualificados como los nuestros. Tenemos una sociedad que no es tan avanzada en estos aspectos ni tan disciplinada como la sociedad china, pero bueno, parece ser que poco a poco la gente va entendiendo un poco de qué se trata esto y parece ser que la gente empieza, ¿no?, a respetar más esta cuarentena, que como digo, no hay otra manera de poder frenar este virus que no sea reduciendo el número de contagios diarios para que la cifra exponencial hacia arriba me empiece a bajar y en lugar de tener 100, 200, 300, 400, 1000 casos más al día, pues empecemos a ir hacia abajo. Empecemos a restar 700, 500 casos al día, 400, y de esta forma pues lograremos alguna vez vencer al virus. Pero como digo, para llegar a los picos más altos de estas estadísticas, aún nos queda bastante tiempo. Entonces, pues creo que este acontecimiento social en grandes masas, de gente concentrada, confinadas en sus casas, creo que esto tiene la verdad, tiene un significado, creo que incluso hasta poético, de verdad. Veo esto como una especie de momento y de oportunidad social para muchas cosas. Y estoy hablando de esto porque por sacarle algo positivo, evidentemente, a esto, si nos ponemos a hablar de lo negativo, de las víctimas mortales, de las diferentes familias que se van a quedar pues destruidas por este coronavirus, de las secuelas que puede traer esta enfermedad, incluso la gente que la lleve o sea, que sobreviva a la enfermedad, pero las secuelas que puede dejar son bastante nefastas. O sea, mal, pues podemos seguir hablando otra media hora de las cosas malas que puede traer este coronavirus, pero creo que para terminar me gustaría pues contaros un poco qué creo que puede cambiar la sociedad para mejorar. Y como ya he dicho antes, he nombrado antes el tema de ver, ¿no?, a la gente con las mascarillas y tomarlo como algo más normal. Incluso los saludos, ¿no?, eso de darnos la mano, besar normalmente a las mujeres, ¿no?, o entre mujeres, pues eso seguramente se pierda. Y creo que, bueno, son cosas que vamos a tener que ir acostumbrándonos, pero creo que no van a ser cosas nuevas. Creo que tenemos que estar preparados para una nueva sociedad que se abra ante nosotros y aprovechar para, como digo, muchas empresas pues a lo mejor se ahorrarán el dinero de los locales porque verán que sus empleados trabajan igual de bien desde casa. Pues oye, esto es un avance al final para este tipo de empresas. Veremos también si realmente la economía del país es capaz de sobrellevar esto y ¿por qué no? Es ser mejor que antes en todo, aprender de los errores. Si imaginaos que dentro de 10, 15 años hay una pandemia mucho peor que esta, pues habiendo pasado esta previamente, seguro que la humanidad está más preparada para la que venga. Que si no hubiese existido esta, imaginaos que si esta no hubiese existido y dentro de 15 años nos viene la gorda, pues
por lo menos ya estamos preparados, sabemos cómo puede actuar la humanidad, sabemos, es que esto, claro, nuestros padres, nuestros abuelos, pues no han vivido esto nunca. Y nosotros es la primera vez que lo vivimos, pero parece ser, digo nosotros, pues las personas más jóvenes, ¿no? Que nos informamos mucho también acerca de todo esto y vemos como el mundo, pues claro, esto es la primera vez que pasa. Es la primera vez que España, que el presidente del gobierno tiene que tomar medidas para frenar una pandemia mundial de estas características. O sea, es la primera vez que lo vamos a ver y que lo vamos a vivir y posiblemente sea la única. Entonces, bueno, creo que dentro de esta incertidumbre y dentro de este miedo que nos acoge a todos y que compartimos, creo que tenemos que sacar, ya no sé si cosas positivas, pero sí intentar buscar algo que realmente intente sobrellevar, ¿no?, esta incertidumbre. Y son, pues, intentar ver las cosas que podemos ver en la sociedad del futuro y que podamos sentirnos orgullosos y satisfechos de habernos sobrepuesto a una situación tan difícil y, por supuesto, agradecernos entre todos la labor tanto de los que están trabajando como de los que no, porque evidentemente pues estar en casa siempre es mejor que estar trabajando, sobre todo en un momento así. Pero creo que esas personas que ahora mismo están dando el callo saldrán reforzadas para siempre, ¿no? Antes decir que ibas a ser cajera de un supermercado, pues era algo pues que quizás no lo veías como la mejor de las profesiones. A día de hoy o al día de mañana, cuando acabe esto, seguro que las personas que trabajan en un supermercado, personas que tratan con nuestra alimentación tan importante y en nuestro abastecimiento de productos, creo que les daremos más importancia. No serán simplemente cajeros o cajeras o reponedores, sino serán gente que manipula y que cuida y que se esfuerza y trabaja diariamente para que nosotros podamos tener nuestra comida, nuestros alimentos en nuestros supermercados. Creo que esa gente saldrá reforzada. El sector sanitario, creo que también. Me decía un amigo que trabaja en el sector sanitario que los sectores que quieren protestar por unas mejores condiciones lo hacen en el peor momento, ¿no? Los controladores aéreos, pues cuando hay más vuelos, pues cuando hacen la huelga. Los que recogen la basura, estos también hacen las huelgas en verano, cuando más apesta, ¿no?, la basura en la calle, cuando más problemas pueden causar que dejen de trabajar. Pues imaginaos, ¿no?, si nuestro personal sanitario decidiese ponerse de huelga ahora, acabarían con nuestro país. Es decir, creo que todo esto, este sector, entiendo también que se verá reforzado después de esto. En fin, los más perjudicados, por supuesto, pues son nuestros mayores, que son el grupo de riesgo mayor en este coronavirus. Y por otro lado son a los que más tenemos que cuidar y a los que más tenemos que convencerles, porque también son los que más difícil quizás lo tengan a la hora de entender cómo funciona esto, estos protocolos que ellos pues les recordarán a otra época, ¿verdad? Y que tenemos que hacerle ver que esto no es porque tal, sino es porque, bueno, pues hay una cosa que está en la sociedad y que hay que intentar frenarla, y para esto pues hay que confinar a las personas en sus casas e intentar darles nuestro servicio, pero manteniendo las distancias y, sobre todo, como digo, siempre pensando en ellos, en lo mejor para ellos, que son los que más van a sufrir esto, porque van a ser las personas que vean su vida comprometida, ¿no?, con este coronavirus, que cada vez afecta a más gente que no es tan mayor y que cada vez parece ser que no es necesario tener ciertas patologías para que esta enfermedad pueda acabar con tu vida. Pero como digo, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, cómo transcurren los acontecimientos. Parece ser, como digo, en unos estudios que he estado echándole un ojo, que la enfermedad empezará a decaer, ¿no?, dentro de un mes y medio aproximadamente, así que bueno, tendremos que tener paciencia. Yo animo a todos los que me estáis escuchando, bueno, pues que aprovechéis este tiempo de cuarentena para leer, para escribir, para estudiar, para ver series, jugar a videojuegos, pintar, en fin, hacer cualquier cosa que os guste, escuchar música, crear música, en fin, poneros a tocar un instrumento, aprender a tocar ese instrumento que siempre quisisteis tocar, empezar a escribir ese libro que siempre quisisteis escribir, apuntaros al curso ese que siempre os quisisteis apuntar, o estudiar ese idioma que siempre quisisteis aprender. Es el momento de aprovechar. Siempre vemos que
digamos que el problema fundamental de esta sociedad capitalista, consumista que hemos visto y que hemos estado viviendo todos estos años, quizás el problema era el propio rendimiento de esta sociedad, ¿no? Esta información al día, esto lo quiero para ayer, ¿no? Esto todo a la ligera, todo muy rápido, pasan los días y parece que fue ayer cuando, en fin, todavía no te has enterado de lo que ha pasado hoy, que ya mañana pasa otra cosa, ¿no? Las redes sociales, mañana es que hay que hacer hay que tirarse un cubo de agua por la cabeza, pero mañana es el Harlem Shake, hay que hacer un baile, después la cámara lenta, pero después todo el mundo salimos bailando. No pasan 2 días que te puedas pensar y decir, oye, que hay que ver lo que ha salido en internet, hay que ver la gente lo que está haciendo, hay que ver, no. Un día tras otro pasan cosas, el día del friki, el día de una mascota, el día del no sé qué, el día del no sé cuánto. Es que, de verdad, es un mundo en el que no paramos ni un día. Y como he dicho ya anteriormente, parece como de forma casi poética, o no sé si por justicia divina, o quizás por un virus que azota a la humanidad, pero bueno, sea por lo que sea, pues tenemos una oportunidad ahora de compartir un tiempo para nosotros solos, de relax, de recapacitación, de pensar en nosotros mismos, reflexionar también como especie humana que somos, ya que habrá generaciones, ha habido y habrá generaciones de personas que no habrán tenido un momento clave en su vida como este que estamos teniendo, para parar durante 2, 3 semanas, un mes y medio, parar todo lo que estamos haciendo, no coger el coche, no ir al cine, no ir a comprar, no ir a comprar lo justo, ¿no? Y lo necesario. En fin, este momento en el que podemos sentarnos y estar 10 horas en casa sin tener que acudir a un sitio, sin tener que responsabilizarnos de algo. Entiendo que, claro, que todo el mundo no puede gozar de esto que estoy diciendo, ya que, como he dicho antes, nuestros héroes de los supermercados, nuestros héroes de los transportes, nuestros héroes de la sanidad, que siguen ahí, como digo, que espero y les deseo que salgan bastante reforzados estos sectores, ya que son, como digo, los que nos están manteniendo a flote, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Así que desde aquí mi enhorabuena y mi agradecimiento a todos estos sectores de gente que, mientras que los demás estamos, entre comillas, disfrutando de un descanso de este mundo en el que nos movemos, pues esta gente sigue. Y no solo sigue con el mundo que hablábamos, sino que se le han triplicado, cuadruplicado el trabajo y la tensión de su jornada laboral, así que bueno, y de su vida en general, porque supongo que esta gente, cuando llega a sus casas, pues lo que menos tendrán ganas es de compartir y de hacer cosas, lo que querrán es descansar, y tanto el cuerpo como la mente, para seguir al día siguiente ofreciéndonos sus servicios a los ciudadanos para que podamos llevar esta situación lo mejor posible dentro de la gravedad del asunto, que como digo, no es para menos. Así que bueno, creo que más o menos he tocado todo lo que quería decir. Como digo, el virus en sí, pues es una enfermedad muy chunga, que te puede dejar hecho polvo, tenga la edad que tengas, y si eres mayor, pues es muy probable que no salgas de esta enfermedad. Y como digo, tenemos que cuidar a los mayores, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, intentar mantener todas las normativas al pie de la letra, todo lo que nos digan, intentar cumplirlo, porque como digo, la única forma que existe de poder frenar este virus es confinándonos en nuestras casas y impidiendo que nosotros o nuestras personas o nuestros allegados puedan contagiar el virus. Como digo, incluso una persona que no sea portadora del virus puede salir a la calle y no infectarse ella, pero el virus puede quedarse en sus zapatos, en su chaquetón, y luego contagiar a su familia, y esta familia suya, pues una persona que tenga algún problema, pues puede sufrir las consecuencias de este coronavirus sin querer. Como digo, este es un poco el mayor peligro que tiene este coronavirus. También es cierto que al tener una mortalidad baja, que como he dicho antes, parece ser que cada vez es más agresiva, pero en principio, comparado con otras enfermedades, parece ser que tiene una mortalidad más baja. También es verdad que es por este mismo factor es por lo que se contagia tanto. Una enfermedad con una mortalidad más alta, pues una vez que el virus llega al huésped y este huésped muere, pues el virus muere con el huésped. En este caso, como la persona no muere, pues lo que hace es que esta persona pueda contagiar más a otras personas, ¿no? Entonces,
esta baja mortalidad también es un problema a la hora de frenar el contagio, ya que hace que las personas sobrevivan y puedan contagiar a otras personas. Por lo tanto, se expande mucho más, creando pues un mayor riesgo de contagio a todo el mundo. Repito, a todo el mundo. Esto es algo que, por desgracia, llegará a países subdesarrollados, por desgracia, llegará a países con muchísimos menos recursos que España y, por desgracia, veremos cómo la cifra de muertos se incrementa de cientos a miles o incluso a cientos de miles de personas en cuestión de pocos meses. Veremos que esto pues acabará con la vida de mucha gente, sobre todo de los países más desfavorecidos, porque cuando una pandemia de este tipo llega a esos países donde ya de por sí hay muchos países que con enfermedades como el dengue que colapsan hospitales en esta época del año, pues imaginaos sumarle además este coronavirus que pueda hacer que exploten los sistemas sanitarios precarios ya de por sí de muchos países subdesarrollados. Así que bueno, no acabo la conversación con un tono pues de esperanza para el mundo, pero siendo digamos más egoístas, pues creo que tenemos que sentirnos agradecidos, por lo menos del sitio en el que nos encontramos, un país que con sus más y con sus menos, con sus malas y decisiones y tardías, creo que está haciendo todo lo que está en sus manos para frenar este coronavirus y viendo, como digo, cómo está actuando el resto del mundo. Creo que no somos los mejores, pero tampoco somos los peores, así que bueno, en este estado intermedio que nos encontramos tenemos que intentar nosotros ser un poco la diferencia, ¿no?, entre el aprobado alto y el 4 raspado que no llegamos a aprobar. Creo que somos nosotros, ¿no?, la sociedad la que tiene que hacer que esta nota intermedia que tiene nuestro país, porque digo, hay países que lo han hecho mucho mejor, como China, por ejemplo, insisto, a costa de poder recortar los derechos y las libertades de sus ciudadanos de una forma mucho más sencilla de la que tienen los países europeos, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que preguntar a nadie, y con un presupuesto pues mucho mayor que cualquiera de los países europeos ha puesto encima de la mesa para tratar este tema. Así que bueno, como digo, ahora hay países que lo han hecho mejor en función de diferentes cosas, pero creo que evidentemente por recursos y por pura bueno, pues por lo que hay en el mundo, pues creo que hay muchísimos países, la mayoría, que lo van a pasar bastante peor que España. Así que bueno, pues mis condolencias hacia estos países y mi más triste de las palabras y de los sentimientos hacia ellos, pero creo que tenemos que estar medianamente agradecidos porque, como digo, esto es algo que nos afecta a todos y nos ha cogido en una situación creo que bastante ventajosa para lo que podría ser, evidentemente pues teniendo en cuenta pues todas las víctimas que hemos tenido y que vamos a tener por esta enfermedad, y que desde aquí pues también a los familiares y a las personas que están afectadas con esta enfermedad, pues mandarles mi apoyo, mi ánimo, y que por supuesto ellos también forman parte de este movimiento y de este acontecimiento social, y que la sociedad pues pueda avanzar y pueda salir de esto, que como digo pues cambiarán muchas cosas, pero bueno, aquí estaremos para verlas, intentaremos ser ciudadanos del siglo XXI y afrontar esta nueva etapa que se nos presenta. Recordad a estas personas que en estos momentos, mientras que los demás descansamos, y digo descansar porque también de manera psicológica todo esto nos afecta mucho a todos, y como digo de nuevo, esta incertidumbre también hace que las personas tengan este estrés también, ¿no?, que nos puede causar emocional y psicológico, y estas personas que trabajan pues también tienen este estrés psicológico más su jornada laboral, ¿no? Así que creo que primero, pues eso, ¿no?, pensar en nosotros como especie, ver que esto nos afecta a todos los humanos y que dentro de lo que cabe estamos en una situación creo que bastante más cerca del 6-7 que del suspenso. Y creo que entre el 5 y el 6 o el 7, creo que la diferencia no la ponen los gobiernos, sino que la ponemos nosotros como ciudadanos a la hora de intentar frenar esta epidemia, o esta pandemia, mejor dicho. Así que nada, os recomiendo que seguir todas las indicaciones, lavaros bien las manos, intentar no salir de casa, no tener contacto con vuestros familiares ni con vuestros amigos, no hacer reuniones, no salir a no ser que sea algo totalmente de necesidad, como salir a comprar comida porque no tenéis, o ir al médico porque tenéis una enfermedad o los propios síntomas del coronavirus, pero intentar no colapsar tampoco
los hospitales si no tenéis indicios claros de que podéis portar la enfermedad. Y si os duele una mano, si os duele un pie, si os duele la cabeza, si os duele la espalda, si os duele... Oye, pues intentar aguantar, intentar no ir al médico para solucionar un tema que puede ser malo, evidentemente, para tu salud. Si te duele un brazo, te duele una pierna, te duele la espalda, tienes una contractura, te dan mareos, te duele la cabeza, bueno, pues vomitas, tienes diarrea, en fin, hay muchas cosas de las que puedes estar malo y necesitar ayuda médica. Pero en estos momentos se entiende que seguramente habrá personas que las necesiten más que tú y por estar, bueno, pues una semana o dos intentando cuidarte mejor en tu casa, tomando algo más suave, o no digo medicamentos, sino si te duele la garganta, pues oye, toma manzanilla, toma agua caliente, toma bebidas, no tomes bebidas frías, en fin. Si tienes tos, pues oye, intenta no fumar si fumas, intenta aclararte la garganta, en fin. Intentemos cuidarnos entre nosotros, intentemos cuidar a nuestros parientes más cercanos, intentemos tenderles la mano a esas personas mayores que tenemos y que no saben muy bien siquiera lo que está ocurriendo, porque muchas veces esto les supera y no entienden cómo en una residencia pueden entrar gente vestida con el traje NBQ y con las máscaras y con los guantes y dicen, ¿esta gente de dónde viene? ¿No? Hay mucha gente, imaginaos, ¿no? Gente mayor que esto pues le coge ya de una muy pasado ya y que para ellos es muy difícil sobrellevar. Así que bueno, pues sobre todo principalmente es enfocarnos en estas personas, como digo, en el grupo mayor de riesgo, nuestros padres, nuestros abuelos, gente con problemas de salud, pues sobre todo ellos son los primeros en este tema. Luego, recordad agradecer y tener en cuenta siempre a estas personas que nos rodean en nuestra sociedad y que a día de hoy no tienen esta oportunidad de poder hacer una pausa, ¿no? En este mundo y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué va a ser de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo? Y tener este momento de pausa en el mundo en el que también, pues seguramente habrá gente que incluso le venga bien esta pausa, ¿no? Hay gente que seguro que lleva un ritmo en su trabajo que no se podía imaginar que ahora iba a estar un mes en su casa, ¿no? Creo que esto, dentro de lo malo, también hay que buscar lo positivo y creo que esto le puede venir bien a mucha gente. Darle una pausa a sus vidas y replantearse un poco su futuro. Creo que esto pues no hubiésemos tenido oportunidad de hacerlo, por lo menos todos en conjunto, ¿verdad? Que como vengo diciendo un poco desde el principio del podcast, es lo más interesante y lo que más me llama la atención. Un tema que nos abarca a todos y que es tan global que podemos analizarlo desde tantos puntos. Bueno, pues esto ha sido un poco mi opinión acerca de todo esto. Como veis, hemos hablado un poco del virus, un poco de cómo se propaga, un poco de cómo hay que contenerlo, un poco de cómo afecta y cómo los diferentes países del mundo han actuado, así como las diferentes sociedades que existen en el planeta y que están llevando esto de una manera o de otra. Así como los puntos negativos que hemos visto, que son pues muchísimos, también como los positivos que podemos intentar sacar para vislumbrar un futuro que sea algo más claro que lo que llevamos viendo estos últimos días y estas últimas semanas. Pues nada más, espero que os haya entretenido el contenido, que os haya gustado. Cualquier cosilla pues la dejáis en los comentarios y os contesto y os leo seguro. Así que nada más, pues espero que os haya entretenido. Esto ha sido HPO, Hablar por Opinar. Yo soy Borgis y nos vemos en el siguiente. Chao.